Soy una mujer de 45 años y lo que voy a contar puede parecerte confuso, incluso perturbador, pero la vida es compleja y llena de matices, y las emociones muchas veces no siguen las reglas que creemos conocer. Todo comenzó de manera inocente, como tantas historias que se transforman. Yo, una mujer madura en paz con mi vida, y mi hijo, un joven de 19 años lleno de energía, pasión y preguntas sobre el mundo. Antes de comenzar, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además, activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Empecemos. Nuestra relación, que hasta entonces había sido cálida, familiar y sin pretensiones, estaba a punto de dar un giro que nunca habría imaginado. Fernando era mi hijo y siempre lo había visto como mi hijo favorito. Durante años, él había sido parte de mi vida, acompañándome en reuniones familiares, celebraciones y pequeños momentos cotidianos. Nunca imaginé que podría haber algo más entre nosotros. Para mí siempre fue ese niño curioso, lleno de preguntas, inquietudes y con un futuro brillante por delante. Sin embargo, algo cambió, algo que desbarató todo lo que hasta entonces había sido nuestro vínculo. Vivíamos en una casa modesta en las afueras, rodeados de naturaleza y una tranquilidad que podría haber sido el escenario ideal para una vida normal. Pero dentro de esas cuatro paredes se estaba desarrollando una historia que desafiaba todas las normas de lo que consideramos correcto. Un día, Fernando regresó de la universidad para pasar las vacaciones en casa. Había algo en el que había cambiado. No era solo la manera en que hablaba o la confianza recién descubierta en su andar, era una especie de madurez que no había visto antes en él y que de alguna manera me desconcertaba. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Fernando estaba sentado en la mesa de la cocina repasando algunos apuntes para sus exámenes. Yo, distraída con los quehaceres de la casa, apenas notaba su presencia hasta que su mirada intensa se clavó en mí, una mirada que no era la misma de aquel niño que conocía. Me detuve con las manos aún húmedas de haber lavado los platos y sentía algo en mi pecho. No sabía qué era exactamente. ¿Incomodidad, intriga, atracción? Me aterraba siquiera pensar en esa última opción. ¿Cómo te ha ido? Y le pregunté, intentando sonar casual, ocultando cualquier vestigio de la inquietud que comenzaba a florecer dentro de mí. Bien, dijo, arrastrando las palabras como si estuviera buscando algo más que decir, pero hay algo que he estado pensando mucho. Ese algo parecía colgar en el aire entre nosotros. No pude evitar sentir un nudo en el estómago. Había algo diferente en la forma en que me miraba, algo que no sabía cómo manejar. ¿Qué es, Fernando? Y le pregunté, intentando mantener el tono maternal y cálido que siempre había usado con él, pero había una tensión, una distancia que no estaba allí antes. Me miró directamente a los ojos. Había en su expresión algo entre el miedo y el deseo. Me recordó a cuando era niño, cuando venía a buscar consuelo después de haber tenido una pesadilla. Pero esta vez no parecía ser miedo lo que lo perturbaba. No, esto era algo más. Algo mucho más complejo y mucho más peligroso. No puedo dejar de pensar en ti, madre, dijo de manera directa, casi atropellada. Las palabras cayeron como un martillo sobre mi corazón. Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba tratando de decirme? Fernando, comencé, pero no sabía cómo continuar. Había tantas cosas que quería decir, pero mi mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. La verdad es que, en el fondo, sabía a qué se refería, pero no quería admitirlo. No podía. Fue entonces cuando, sin previo aviso, se levantó de la silla y se acercó. Me miró fijamente y, antes de que pudiera reaccionar, me besó. Fue un beso rápido, casi torpe, pero cargado de una fuerza emocional que me tomó por sorpresa. Mi primer instinto fue detenerlo, y por un breve instante todo mi ser gritó que lo hiciera, pero algo en mí se quedó quieto, en shock. Cuando nuestros labios se separaron, lo miré, todavía aturdida, con el corazón latiendo rápidamente. Fernando parecía igualmente sorprendido por lo que había hecho, pero no había ni un ápice de arrepentimiento en sus ojos, solo deseo, algo que jamás debió haber estado allí. No sabía qué hacer, no podía pensar con claridad. Sabía que había un límite que acabábamos de cruzar y que nunca debería haber sucedido, pero al mismo tiempo había algo en mí que no podía negar lo que había sentido durante ese fugaz instante. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas.
Fernando y yo apenas hablábamos sobre lo que había sucedido, pero la tensión entre nosotros era palpable. Cada vez que nos cruzábamos por la casa, cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía esa chispa, esa electricidad que nunca antes había sentido con él y que me aterraba tanto como me intrigaba. Una tarde, mientras estábamos en el salón, él rompió el silencio. No puedo dejar de pensar en lo que pasó, me confesó con la voz cargada de emoción. No sé qué me está pasando, pero sé que no puedo seguir ignorándolo. Yo tampoco podía seguir ignorándolo. Aunque sabía que lo que sentía estaba mal, había una parte de mí que se sentía viva por primera vez en mucho tiempo. Había algo en su juventud, en su energía, que me hacía sentir de una manera que no había experimentado en años. Pero sabía que esto no podía continuar. No solo estaba en juego nuestra relación, sino también la moralidad de todo lo que estaba ocurriendo. Fernando, lo que ocurrió fue un error, le dije finalmente, intentando sonar firme, aunque por dentro me sentía más confusa que nunca. Esto no puede seguir. Me miró con una mezcla de dolor y determinación. ¿Por qué no? Preguntó. Sé que sientes algo por mí, lo vi en tus ojos. Tenía razón. Y esa era la verdad más dolorosa de todas, porque sí, lo sentía. Pero sentir algo no siempre significa que sea correcto. A partir de ese momento, nuestra relación se volvió un constante tira y afloja. Sabía que debía detener esto, que lo correcto era poner fin a cualquier posible avance, pero cada vez que lo veía, algo en mí se estremecía. Ese día no eran solo sus palabras o la manera en que me miraba, era la sensación de estar viva, de ser deseada de una manera que nunca había experimentado antes. Y aunque me odiaba por ello, no podía evitar sentirme atraída por él. Las cosas llegaron a un punto crítico una noche. Estábamos sentados en el sofá viendo una película, pero ninguno de los dos estaba prestando atención. Sentía su mirada sobre mí y sabía lo que estaba pensando. Podía sentir la tensión en el aire, el deseo casi palpable que nos rodeaba. ¿Qué estamos haciendo? Le pregunté en un susurro, casi más para mí misma que para él. No lo sé, madre, respondió, pero no quiero detenerme. Mi corazón se aceleró. Sabía que si no detenía esto ahora, nunca lo haría. Pero en ese momento me sentía tan atrapada como él. Lo miré a los ojos y vi el mismo conflicto que sentía en mi interior. Sabía que lo que estábamos a punto de hacer estaba mal, pero al mismo tiempo no podía evitar sentir que era inevitable. Me acerqué, o quizás fue él quien lo hizo, no lo recuerdo con claridad. Lo único que sé es que en ese momento todas mis barreras se derrumbaron. Lo besé, esta vez con plena conciencia de lo que estaba haciendo. Fue un beso largo, profundo, cargado de todo el cariño y la culpa que había estado acumulando durante semanas. Nuestras almas se unieron en una danza emocional y física que jamás había sentido, y por supuesto, él tampoco, ya que no era un joven muy experimentado. Nos separamos después de lo que pareció una eternidad y me sentí como si el mundo entero hubiera cambiado, pero no de la manera en que esperaba. En lugar de sentirme liberada, me sentí atrapada. Sabía que habíamos cruzado un límite que no tenía vuelta atrás. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de vacío. Fernando estaba allí. Mirándome con una mezcla de amor y culpa, sabía que lo que había sucedido la noche anterior no podía repetirse. Sabía que por mucho que desear estar con él, no era justo para ninguno de los dos. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Me levanté de la cama, lo miré a los ojos y le dije lo que debía haberle dicho desde el principio. De esto tiene que terminar, no podemos seguir así. Pero intentó replicar, pero lo detuve. No, Fernando, te amo, pero esto no está bien. No es justo para ti ni para mí. Y así, con lágrimas en los ojos, me alejé de él. Fue la decisión más dolorosa que he tomado, pero sabía que era la correcta. Sabía que por mucho que desear estar con él, había límites que no debía cruzar. Pasaron los días y traté de seguir con mi vida, retomando la rutina, aferrándome a las cosas que antes me daban estabilidad. Volví a mis actividades diarias, a mi trabajo, a los pequeños placeres que solían darme calma, pero nada era igual. Había una ausencia palpable, una sombra constante de lo que había sucedido entre nosotros. Fernando se había marchado poco después de aquella conversación, y aunque nunca discutimos explícitamente su partida, ambos sabíamos que era lo mejor. El silencio que trazó ausencia me hizo cuestionar muchas cosas.
¿Qué significa hacer lo correcto cuando los sentimientos se interponen? ¿Hasta qué punto se puede ignorar lo que se siente? Me repetía constantemente que había tomado la decisión correcta, que esto era lo que debía hacer, pero aún así, cada noche al cerrar los ojos, lo veía. Recordaba su mirada intensa, sus palabras cargadas de cariño y el beso que cambió todo. Había una parte de mí que no podía dejarlo ir. 3 meses pasaron en esa nebulosa. No sabía si alguna vez volvería a verlo, pero al mismo tiempo sentía un alivio en esa distancia. Me convencía de que el tiempo lo curaría todo, de que ambos encontraríamos la manera de seguir adelante. Pero la vida, como tantas veces, tenía otros planes. Una tarde de otoño, mientras estaba en el supermercado, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Fernando. Sentí un escalofrío. Hacía semanas que no sabía nada de él y, aunque había intentado mantenerme firme, esa pequeña notificación en la pantalla me hizo dudar de todo de nuevo. Madre, ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo. Mi corazón se aceleró. No estaba segura de qué hacer, pero sabía que no podía seguir escondiéndome de esta situación. Acepté encontrarme con él, aunque una parte de mí sabía que abrir esa puerta nuevamente era peligroso. Nos encontramos en un café discreto, lejos del bullicio del centro. Cuando lo vi entrar, parecía haber cambiado. Estaba más delgado, su rostro mostraba una madurez que antes no tenía. Nos sentamos frente a frente y el silencio entre nosotros era pesado, lleno de todo lo que habíamos dejado sin decir. Gracias por venir, dijo finalmente, rompiendo el hielo. Necesitaba verte. Y yo también admití, aunque mis palabras se sentían extrañas al salir de mi boca. Si te está gustando el vídeo no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Comenta cuál ha sido tu parte favorita de esta historia y si te ha gustado. Continuemos. No sabía si lo decía por costumbre, por cortesía o por algo más profundo. Fernando tomó aire, como si lo que estuviera a punto de decir requiriera toda su fuerza. He estado pensando mucho en nosotros, en lo que pasó. Y aunque me duele, sé que tenías razón. Esto no estaba bien. Pero también sé que lo que sentí por ti no fue un error. Sus ojos se llenaron de una determinación que me desconcertó. No puedo negar lo que significas para mí, pero también entiendo que lo que compartimos no puede continuar. Mis manos temblaron ligeramente al escuchar sus palabras. Había una parte de mí que se había preparado para una discusión, para resistir nuevamente sus intentos de continuar con lo nuestro. Pero lo que me ofrecía en ese momento no era eso, era algo más profundo, aceptación. Fernando, comencé, pero él me interrumpió. Y no, déjame terminar, dijo con calma. Lo que tuvimos fue real, pero no puede definirnos. Tú mereces más y yo también. Somos familia, no podemos construir nuestras vidas en algo que nació de una confusión, de una mezcla de emociones que, aunque sinceras, no eran correctas. Me quedé en silencio. Su madurez me tomó por sorpresa. Este no era el mismo joven que meses atrás me había besado sin pensar en las consecuencias. Este era un hombre que había reflexionado, que había crecido. Y aunque una parte de mí se sentía aliviada por su claridad, otra parte se sentía rota, porque sabía que esto significaba el final definitivo. Nos quedamos un rato más hablando de cosas triviales, de su vida en la universidad, de mis proyectos laborales, pero todo se sentía diferente. Había una ligereza en el aire, una comprensión tácita de que ambos estábamos listos para seguir adelante. No quedaba nada más que decir. Nos despedimos con un abrazo largo, uno que selló el final de nuestra historia. En el camino de vuelta a casa, me invadió una sensación de paz mezclada con una tristeza dulce. Había amado a Fernando de una manera que no era fácil de entender para una persona normal, pero sabía que lo que habíamos compartido debía quedarse en el pasado. No era una historia con un final feliz convencional, pero hay algo liberador en aceptarlo. La enseñanza que me quedó de todo esto es que el amor, por más intenso que sea, no siempre debe ser el que nos guíe. Hay veces en que hacer lo correcto significa renunciar a aquello que más deseamos. No porque no lo queramos, sino porque no es lo que necesitamos. A veces, lo más difícil es dejar ir, no porque el amor no sea real, sino porque no es el amor adecuado para ese momento, para esas circunstancias. Fernando y yo habíamos cruzado una línea que no debía ser cruzada y, aunque nunca nos arrepentimos de lo que sentimos,
Ambos entendimos que había límites por una razón. El amor no siempre significa aferrarse, a veces significa aprender a soltar. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además, activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Recuerda, somos Entre Sábanas y Mentiras, el mejor canal de entretenimiento de historias amorosas picantes y pasionales. Hasta la próxima.